¿Qué cosas dañinas se les enseña a los niños? Ese fracaso es malo. El fracaso no debe considerarse un obstáculo sino un paso en el proceso de aprendizaje. Demonizar el fracaso y el estigma asociado a él hace que muchos niños pierdan el interés una vez que fracasan. Esto, pero también la humillación que conlleva el fracaso. Si el fracaso ha de ser considerado un proceso de aprendizaje, entonces es necesario enseñar a la gente a no reírse de las personas que han fracasado. No tienes que jugar con todos. Hay una falta total de responsabilidad social. Si Laura siempre hace trampa en el tag, está bien no dejarla jugar. Si el pequeño Billy tira arena en la caja de arena, el pequeño Timmy no tiene que jugar con él. Laura y Billy necesitan aprender a jugar apropiadamente. El preescolar de mi hijo tiene una política estricta de no tienes que jugar si no quieres. Nadie tiene que jugar con nadie con quien no quiera jugar. Nadie tiene que abrazar ni tocar a nadie ni ser tocado si no lo quiere. Nadie tiene que compartir sus juguetes u otros útiles escolares si no ha terminado. De hecho, la maestra de preescolar se acercará, arbitrará y dirá, ¿Bobby terminó con el auto de juguete? No. Entonces, Mickey, tienes que esperar hasta que termine. Es bastante refrescante. Quería hacerle saber que hay nuevas filosofías y que el preescolar de mi hijo enseña muy fuertemente la autonomía del cuerpo. Tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarlo ni obligarte a hacer nada con él sin tu permiso. Los niños aprenden sobre sexo a una edad temprana, pero normalmente no lo hacen de forma productiva. Sé que lo hice. Mi propia experiencia, preguntas como estas son la razón por la que creo en ser infinitamente claro con mis hijos. Vas a escuchar tonterías totales de otros niños. Si escuchas algo que no entiendes, ven a hablar conmigo. Puedes preguntarme cualquier cosa y esperar una respuesta decente. Y daría ejemplos de toda la tontería que yo había escuchado cuando era niña, la mayoría de las cuales resultarían en un embarazo. Hijo, 6 años. Hija, 7 años. Volviendo a casa desde la escuela, la hija dice, Tiffany dijo que tuvo relaciones sexuales con mi hermano. Lo que me dejó un total de 3 minutos para recuperar mi ingenio antes de llegar a casa. Bien, ¿saben qué es el sexo? Miradas en blanco. El sexo es cuando te quitas toda la ropa y te frotas las partes íntimas. Puedes hacer bebés de esa manera. Miradas de sorpresa y disgusto. ¿Crees que tu hermano tuvo relaciones sexuales con Tiffany? No. Creo que estaba usando una manera realmente mala de tratar de decir que le gusta, y tal vez mira los programas de televisión equivocados donde, si las personas se gustan, siempre tienen relaciones sexuales. ¿Estaban mis hijos realmente preparados para una charla sobre sexo? No, en realidad no. No les importó. ¿Realmente necesitábamos tener uno entonces? Sí. Mi trabajo como padre es estar ahí para ponerles en contexto las cosas que les surjan, no correr detrás de ellos para decidir qué y cuándo necesitan saber las cosas. Esto es algo en lo que siempre me mantendré firme. Si el niño tiene la edad suficiente para hacer la pregunta, también tiene la edad suficiente para saber la respuesta. ¿Necesitas sentarte, dibujar un diagrama y sacar libros de texto cuando tengan 7 años? Probablemente no. Pero si hacen preguntas sobre la información errónea que escuchan de otros niños, haré todo lo posible para ser honesto y responder de una manera que, con suerte, puedan entender. Le pasó a mi hijo en la escuela secundaria, un niño tonto le dio un puñetazo. Luego, mi hijo se defendió, inmovilizó al niño contra la pared, tiene brazos largos, y lo golpeó varias veces. La escuela nos llamó a mí y a mi esposa y nos dijeron que nuestro hijo había sido suspendido. Fuimos a la escuela y dijeron que, aunque varios testigos y el niño dijeron que había dado el primer golpe, la escuela tenía una política de tolerancia cero, por lo que nuestro hijo sería suspendido. Preguntamos en la escuela qué creía que debería haber hecho nuestro hijo y dijeron que simplemente debería marcharse. Les dijimos que no recibiría ningún castigo en casa y que la política estaba jodida. Eso es por sus pólizas de seguro, les importa un comino lo que les pase a los niños en ese escenario mientras no los demanden. Sin réplicas. Muchos adultos lo usan como no puedes cuestionar lo que tengo que decir. Tiene sentido si se trata de un niño pequeño malhumorado que es negativo por pura negatividad, pero de repente los niños mayores no pueden cuestionar las cosas ni plantear sus propios puntos válidos. Mis padres se quedaron en mi casa durante algunas semanas mientras cerraban la construcción de su nueva casa, y surgió este tema. Les dije lo estúpida que era su forma de pensar en este crecimiento, seguido de más de 20 ejemplos de ocasiones en las que si me hubieran escuchado cuando era niño, no habríamos estado en situaciones de mierda. Enseñarles que no está bien fracasar.
Algunas personas necesitan un poco más de tiempo que otras. Está bien no conseguir algo ahora. A los niños se les debería dar más tiempo para procesar las cosas. Imagínese tener una mala nota debido a una puntuación baja desde principios de año. ¿Cómo podemos mostrarles a los niños que no se trata de aprobar o reprobar, sino de intentar mejorar? Y si los niños se dedican al desarrollo de software, o a muchos otros campos, para ser honesto, tendrán dificultades con la metodología ágil de fallar a menudo, fallar rápido, fallar mejor. Pueden volverse perfeccionistas, lo que va muy en contra de una cultura que cambia rápidamente y entrega rápidamente. La perfección es enemiga de lo hecho. A nadie le importan los problemas de niños / adolescentes. Bueno, a partir de aquí las cosas solo van a empeorar. ¿Crees que la escuela es difícil? ¿Alguna vez has pagado una maldita factura? Eres solo un niño y no puedes sentirte así. Genera una desconexión emocional entre los padres y sus hijos. Y hace que los niños se sientan solos en sus luchas emocionales, que a nadie le importa porque no son adultos y no tienen problemas de adultos. Escuche atentamente todo lo que sus hijos quieran decirle, pase lo que pase. Si no escuchas con atención las pequeñas cosas cuando son pequeños, no te dirán las cosas importantes cuando sean grandes, porque para ellos todo siempre ha sido algo importante. Catherine Wallace. Los niños están empezando a usar las redes sociales muy temprano hoy en día, y creo que eso es muy peligroso porque ejerce mucha presión sobre el niño para que atribuya su valor a su éxito en las redes sociales. También creo que los padres son demasiado abiertos en sus redes sociales cuando se trata de sus hijos, y es una violación total de la privacidad del niño, algo que algunos padres nunca admitirán. Es asombrosa la cantidad de padres que veo en las redes sociales compartiendo todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Tal vez Bobby no sepa lo que todos saben, que se presentó a la obra de la escuela pero no lo logró. Puede que eso no sea gran cosa para ti, pero Bobby podría estar muy molesto en este momento y que todos los que conoce su madre den opiniones sobre el tema probablemente no ayude. Probablemente no sea perjudicial, pero en el jardín de infancia nos prohibieron jugar al fútbol porque era demasiado peligroso. Éramos niños de jardín de infantes. Probablemente nos quedaríamos ahí y patearíamos la pelota, sin hablar de FIFA o esa mierda. Editar, ¿qué carajo? Gracias por los votos positivos, chicos. Lo mismo. Cada vez que un niño se lastimaba en el patio de recreo, se prohibía cualquier cosa que estuviera haciendo. Prohibieron las barras, el muro de escalada, luego los columpios, luego las pelotas, hasta que finalmente prohibieron correr por completo. Todo lo que podíamos hacer era quedarnos de pie y mirar el patio de recreo. No podíamos jugar a ningún juego porque cosas como las cartas de Pokémon, Bakugan y los borradores japoneses también estaban prohibidos. Afortunadamente, estas prohibiciones solo duraron unos pocos meses, tiempo suficiente para que las mamás sobreprotectoras, que amenazaban con demandar, se calmaran. Lo cual siempre me pareció gracioso porque estaba muy claro que no les preocupaba la seguridad, sino meterse en problemas con los padres. De lo contrario, las prohibiciones serían permanentes. Hacer que los niños abracen o besen a alguien, normalmente un familiar, con quien no se sienten cómodos, no es bueno. Es posible que el niño simplemente esté de mal humor y no quiera mostrar afecto, o que sus sensores de campana de advertencia estén sonando y no sepa cómo comunicarlo. Además, obligarlos a abrazarse o besarse envía mensajes contradictorios sobre los límites personales / físicos y el afecto en sí. Esto. Siempre me ha disgustado demasiado el contacto físico y la gente siempre actuaba como si fuera una blasfemia que no quisiera darles un abrazo. Que quejarse es lo mismo que no agradecer. No puedo contar la cantidad de veces que, mientras era niño, los adultos básicamente me decían que me callara cada vez que me quejaba de algo y que debía estar agradecido por haber nacido donde nací. Claro, me alegro de no haber nacido en una familia africana hambrienta, pero eso no significa que todo sea perfecto aquí y que no debamos intentar mejorar las cosas aquí también. Estoy de acuerdo. Esa mentalidad hace que las personas se vuelvan complacientes y apáticas con la vida, por lo que nunca se esfuerzan por mejorar. Ella es más joven que tú, déjalo ir. ¿No puedes ser más compasivo? Eres el mayor aquí en esta situación, ella es una niña pequeña, no sabe nada mejor. Odio absolutamente esta información que me inculcaron desde que era niño. Editar. Creo que los niños menores de 3 años son una excepción, sin embargo. A esto me refería a los niños de 5 a 12 años que podían salirse con la suya porque eran más jóvenes. Me importa un carajo que ella tenga 6 años y yo 6 y medio, ella se orinó en mi puto contenedor de Lego.
Edite para mayor claridad, el niño que orinó en mis Lego era el hijo de la compañera de trabajo de mi madrastra. Enseñar a los niños a no cuestionar las cosas solo porque alguien es mayor o supuestamente más sabio es una de las cosas más frustrantes que veo a diario. ¿Cómo se supone que un niño pueda desarrollar ideas individuales y matizadas si no puede pensar por sí mismo? Tenía 21 años cuando descubrí que mi padre no creía en la evolución ni en el calentamiento global. Cuando le pregunté por qué consintió en que yo aprendiera esas cosas, respondió porque nunca debes creer ciegamente en nada, ya sea que lo diga yo o tus profesores. Depende de ti decidir. Extremo derecho, pero le agradezco que siempre me haya dado la oportunidad de formarme mis propias opiniones. Además, todas las bromas mentiras que solía contarnos cuando éramos niños realmente consolidaron esa característica de mirar todo. Ahora tengo 26 años y todavía me doy cuenta de que los pequeños hechos que aprendí cuando era niño son una tontería. Que todos sean ganadores. No. Las pérdidas y las decepciones son parte de la vida y son parte integral de su crecimiento tanto emocional como social. Tenemos muchas personas que ingresan al mundo real a quienes les han dicho que merecen cosas porque sí y que no pueden aceptar los rechazos y las pérdidas en sus vidas personales y profesionales con la menor gracia. Esto también está dando como resultado que la mediocridad se acepte como norma porque nadie quiere denunciar la ineptitud, mientras que se minimiza el trabajo duro y la dedicación de las personas que terminan en buenas posiciones. Es un poco duro, pero es verdad. Los niños deben aprender a perder antes de poder empezar a ganar de verdad. Esa es la única manera de que se pueda ser amable en la victoria. Por eso Pokémon es una caricatura tan buena para niños. Durante años, Asa ha hecho todo bien con el entrenamiento y el cuidado y perdió el campeonato. Odiaba la caricatura hasta que vi que ayuda a fomentar una relación sana con la pérdida. Perder con gracia y encontrarle valor es una de las habilidades más importantes. Los niños de hoy son más conscientes de las consecuencias y de su huella digital que cualquier generación anterior. Hablando estrictamente de niños en edad de escuela media y secundaria, son muy conscientes de cómo algo puede volver a afectarlos más adelante en la vida. Algunos podrían pensar que esto es bueno y un paso hacia una generación más consciente, pero no estoy de acuerdo. Simplemente han mejorado en ocultarlo. Para mantener una cara feliz y limitar su huella digital, los niños de hoy reprimen cualquier cosa que pueda percibirse como desviada. Mi hijo nacerá pronto y estoy realmente aterrorizado de cómo llevar a un niño nacido en 2020 y navegar por el futuro digital. No deberías tener que preocuparte por publicar vergüenza o lo que sea cuando tengas 8 años. La historia desde una única perspectiva. Soy profesora de historia y creo firmemente que una de las cosas más dañinas que hacen las escuelas es enseñar historia desde una perspectiva única, especialmente eurocéntrica. Simplemente no es así como funciona la historia y causa muchos problemas para cualquier persona /diagonal. Grupo que no comparta esa única perspectiva. Puede enseñar la historia de lo que yo llamo gran hombre es casi igual de malo. La historia fue hecha por algo más que presidentes, inventores y celebridades. Enseñar solo sobre una cifra significativa tras otra minimiza el impacto del 99,9999999% de la población que no es súper famosa. Honestamente, la educación en historia que recibí en la escuela pública ni siquiera logró transmitir una perspectiva única. Pocas esperanzas para otro. Hubo una vez que la profesora de español de mi hermana la regañó por usar vocabulario fuera de la hoja que le habían dado como tarea. Su tarea consistía en escribir un ensayo breve presentándose en español y utilizar algunos adjetivos sencillos. Ella me pidió ayuda y como soy un poco mayor que ella y sé bastante español, le tengo algunos adjetivos y verbos interesantes para usar en lugar de cosas tontas como agradable y amable o lo que sea. Vuelve después de la escuela casi llorando y me cuenta que la regañaron por usar vocabulario que no estaba en la hoja. Se supone que los profesores de SMH deben fomentar el aprendizaje, no obstaculizarlo, ¿verdad? Editar, wow, no esperaba que esto explotara LMAO solo para aclarar. No estaba ayudando a mi hermana a hacer trampa cara llorando de la risa, solo le di un par de palabras más interesantes que las insulsas como agradable y divertida. ¿A mí? Si no, eso también está bien. Se supone que los profesores de SMH deben fomentar el aprendizaje, no obstaculizarlo, ¿verdad? Sí, se supone que deben. Desafortunadamente. Todo el sistema de educación sexual en Estados Unidos es una broma. La abstinencia no funciona. Negarle a la gente el control de la natalidad no funciona. Enseñar a los niños que el sexo antes del matrimonio es pecado, aunque se supone que la religión no debe enseñarse en las escuelas públicas, solo los hace guardar secretos. Enseñar a las niñas a convertirse en víctimas voluntarias.
diciéndoles que deben usar pantalones cortos más largos y no lucir los hombros. Que los chicos se molestan con ellos solo lo hacen porque les agradan. Enseñar a las niñas que la violencia es aceptable. Enseñar a los niños pequeños que no se les permite sentir emociones. Que no se les permite llorar. Que necesitan tomarlo como un hombre, aunque no sean hombres. Son niños pequeños. Decirles a los niños pequeños que les gustaría leer y que no les gusta aprender sobre artes liberales. Nunca he entendido lo de los hombros. Como hombre, honestamente, nunca le he sacado una erección a una chica. Que son especiales y únicos en comparación con los demás. No estoy diciendo que se destruya la autoestima de un niño, pero cuanto más tiempo no se reviente esa burbuja, más difícil les resultará aceptar que probablemente sean tan promedio como los otros 7.000 millones de personas. Los niños necesitan conocer el fracaso y la decepción antes de convertirse en adultos. Tuve el mismo problema, mi madre constantemente me decía lo única e inteligente que soy, de hecho terminé creyendo que era mucho mejor que el promedio. Ahora he aceptado el hecho de que probablemente ese no sea el caso, pero es muy dañino. De hecho, todavía cree que es ultrainteligente y talentosa, que ella es en realidad un genio al que otros simplemente reprimieron. Es una enfermedad mental límite. En Pakistán, a la mayoría de las niñas nunca se les enseña ninguna habilidad de supervivencia. Mi esposa puede pasar 6 horas comprando ropa, pero no sabe nada sobre hardware o electricidad. Por favor, enseñen a las niñas a ser autosuficientes. Enséñales a reparar pequeñas cosas al menos en casa. Mi esposa ahora puede reparar enchufes eléctricos y cables de extensión, etc. Mi sobrino es un pequeño egoísta que no deja que nadie juegue con sus juguetes o comparta su comida, pero hace un berrinche si mi sobrina no comparte sus cosas con él. Tengo muchas ganas de abofetear a ese pequeño idiota cuando hace eso, pero su madre a veces se comporta como una madre con derechos. Así que mantengo la distancia, pero trato de corregirlo cuando ella no está cerca. Por lo tanto, enséñeles a sus hijos a ser considerados, pero también enséñeles a mantenerse firmes cuando alguien intenta engañarlos. Mi sobrino se me acercó, me escupió y empezó a reírse en mi cara hace unas semanas. Como hace unas semanas en temas de coronavirus. Mamá no dijo una palabra. Nunca en mi vida tuve tantas ganas de patear a un niño de 3 años. Las universidades enseñan que el capitalismo es malo y que el socialismo y el comunismo son buenos, contrariamente a cientos de años de evidencia que demuestran exactamente lo contrario. También les están enseñando a los niños que hay más de 2 géneros. Al diablo con la ciencia. Jajaja, ¿crees que están enseñando socialismo en Intro to Torts o algo así? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Cuántas personas crees que estudian siquiera una carrera política o económica, y mucho menos una que incluso discuta con frecuencia los méritos del socialismo o el comunismo sobre el capitalismo? ¿Has estado en Uniman? Todos los que conozco en la universidad se emborrachaban mucho, intentaban echar un polvo y comían hamburguesas con resaca al mediodía de camino a una clase sobre cómo administrar una cuenta de redes sociales o lo que fuera. Ojalá todos mis compañeros de estudios fueran revolucionarios, pero a la mayoría de la gente no le importan estas cosas. Los oxímorones que los padres usan y esperan que los entiendas. Oye mamá, ¿necesitas ayuda con los platos? No, gracias Nerferder, lo haré yo mismo /inversa procede a alejarse /inversa, o ahora no vas a ayudar a tu mamá, no sabes por cuánto estoy pasando. ¿Estás follando? ¿Te causó en el aborto perdido? En realidad, eso es agresividad pasiva, no un oxímoron. Mi esposa es la peor en esto. Literalmente dice lo contrario de lo que quiere, tanto de manera jodida como irresponsable. Es exasperante. Que el azul es para niños y el rosa para niñas. Escucho historias sobre niños que son acosados porque usan colores de niño o colores de niña. Odiaría ver a niños pequeños acosados porque les gusta un determinado color. Un niño en mi escuela fue acosado cuando estaba en 3er grado porque se pintaba las uñas de rosa. Los niños se burlaban de él porque era un color de niña. Entonces el amigo del niño también se pintó las uñas de rosa, para que su amigo no se sintiera triste. Mi mayor consejo para padres, discúlpate con tus hijos cuando la cagas. Cuando mi hija de 5 años tiene un día de comportamiento difícil, le pregunto si quiere empezar de nuevo y pretendemos irnos a dormir y despertar. Nos preguntamos cómo durmieron el uno al otro y pretendemos que cualquier discusión que tuviéramos nunca existió. Si es hacia el final del día, diré, está bien cariño, podemos intentarlo de nuevo mañana. Hace aproximadamente un año estaba teniendo un día terrible.
El trabajo era horrible, la cena no salió bien y ella se estaba portando tan. 4. Me quejaría de que se soltara de mí, guardara los crayones, dejara de hacer ese ruido. El sofá no es un gimnasio en la jungla. ¡Guau! Cuando llegó la hora de acostarse, la acosté y le dije, lo siento. Hoy estuve siendo irritable contigo y no hiciste nada malo. Extendió la mano para abrazarme y dijo, está bien mamá, podemos intentarlo de nuevo mañana. Fue entonces cuando de repente me di cuenta de que estaba bien con todo el asunto de la enseñanza y la empatía. Esto tiene que ser más alto. La mejor manera de enseñar habilidades a nuestros hijos es practicarlas nosotros mismos. También le pido disculpas a mi hija por ser sarcástica o cuando me equivoco, etc. Algunos padres pueden pensar que es una muestra de debilidad, pero creo que al hacerlo ganamos más respeto por parte de ellos. Historia real, mis padres solían burlarse de mí cuando lloraba. Incluso crearon una canción simulada para cantar cada vez que empezaba a llorar, así que adivinen qué. Dejé de llorar. 27 años después. No puedo llorar en absoluto y no puedo contarles a los demás mis niveles de estrés sin enojarme. Por cierto, mis padres son personas muy amables, pero yo fui su primer hijo a principios de los 90, así que no sabían realmente cómo lidiar con un niño que llora. Por cierto, mis padres son personas muy agradables, pero yo fui su primer hijo a principios de los 90, así que no sabían realmente cómo lidiar con un niño que llora. Los padres pueden ser personas muy agradables, pero al final, son solo humanos. También. No creo que nadie pueda decir que tiene padres perfectos que nunca cometieron errores. Sé que mucha gente siempre dice, bueno, yo nunca haría ___ como padre // si fuera padre, pero luego hacen otra cosa que también es estúpida. Ser imperfecto es ser humano. Sí, mis padres, especialmente mi mamá, solo dicen eres como tú, otro padre, cuando es algo negativo. Me llevó a algunos problemas graves de autoestima que todavía estoy tratando de resolver hasta la edad adulta. Jesús, mi mamá hizo eso durante años y fue muy malditamente manipulador. Demuestro que estoy molesto o enojado, sabes que me recuerdas a tu padre, gracias mamá, jodidamente gracias Ared Forwarsworth. Mi padre es una persona extremadamente comprensiva y afectuosa que nunca dijo nada sobre mi mamá después de que se separaron. Tuvieron problemas pero él lo mantuvo entre ellos. Edición doble: mi mamá era una madre buena y muy comprensiva, pero nunca superó el divorcio y manejó su enojo de mala manera. No la odio, lo hemos hablado de adultos y ella ve que lo que hizo fue negativo para mí. Totalmente, el padre de mis dos amigos es así. Constantemente habla mal de su madre y miente abiertamente sobre las cosas que hizo y que llevaron al divorcio. Su madre hace cosas similares, pero es mucho menos manipuladora. Ella simplemente lo cuenta como ella lo ve, omitiendo sus trampas, por supuesto. El hermano mayor me dice que no tiene mucho apego a ninguno de sus padres y dice que estaría bien si dejara nuestra ciudad natal y no los volviera a ver nunca más. La más joven dice que ama a su papá, pero que no le agrada, y aunque es algo cercana a su mamá, todavía habla con su novio sobre mudarse lejos cuando pueda. Tuve suerte. Cuando mis padres se divorciaron, acordaron que nunca hablarían mal del otro delante de los niños. Como resultado, crecí en una familia sana y divorciada. El preescolar de mi hijo tiene una política estricta de no tienes que jugar si no quieres. Nadie tiene que jugar con nadie con quien no quiera jugar. Nadie tiene que abrazar ni tocar a nadie ni ser tocado si no lo quiere. Nadie tiene que compartir sus juguetes u otros útiles escolares si no ha terminado. De hecho, la maestra de preescolar se acercará, arbitrará y dirá, ¿Bobby terminó con el auto de juguete? ¿No? Entonces, Mickey, tienes que esperar hasta que termine. Es bastante refrescante. Quería hacerle saber que hay nuevas filosofías y que el preescolar de mi hijo enseña muy fuertemente la autonomía del cuerpo. Tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarlo ni obligarte a hacer nada con él sin tu permiso. No era una política oficial, pero teníamos mucha discreción en la guardería en la que trabajaba. Hice casi todas las cosas que enumeraste en la publicación. Parte de ello fue un esfuerzo consciente y parte fue natural. Recuerdo que al principio vi la sorpresa en las caras de los niños de 3 años cuando dije que no, Timmy no tiene que darte ese juguete. Y no lo sabrías, una semana después de la rutina y los niños no pelearían. Creo que decirles a los niños que pueden acercarse y tomar algo porque compartir provoca más peleas. Son humanos diminutos y merecen tener algo de agencia. Decir no al contacto no deseado, decir no a otros niños que los molestan y no decirles que se lleven bien, y tuve la clase con el mejor comportamiento. Anecdótico, pero sé que importó.
Esto y toda esa tontería de aquí todos somos amigos. En la escuela primaria me dijeron que tenía que salir con personas específicas porque estaba obligado a ser amigo de ellas. A todos nos dijeron que todos eran amigos de todos, lo cual era una completa tontería. No olvides compartir. Si es mi propiedad personal, no tengo que compartirla contigo. Si se trata de propiedad comunal, entonces esa es otra historia. Eso siempre me molestó. Alguien me estaría acosando físicamente una y otra vez y cuando finalmente me defendí, yo era el malo. No puedes simplemente dejar la situación cuando el acosador te sigue y tienes que defenderte. Para aquellos que preguntan, decía bastante bien políticas de tolerancia cero. Si reaccionas eres tan malo como el agresor. Ese es más o menos el significado, pero no palabra por palabra. La parte siniestra de mis cosas saben exactamente lo que están haciendo, su objetivo es educar a los niños para que guarden silencio sobre la injusticia, no se defiendan y acepten el abuso de otros con mayor fuerza como sea que se defina. Exactamente lo que querría si fuera un oligarca. A mi hijo, de 6 años en ese momento, casi lo echan de la escuela por morder, primera infracción. Cuando nos reunimos con el director para llegar al fondo de la situación, descubrimos que había sido atacado por 2 niños más grandes que él, uno de los cuales estaba sentado encima de él. Le pregunté a mi hijo qué pasó y comenzó a llorar diciendo lo asustado que estaba de no poder respirar ni moverse, e hizo lo único que pudo para quitarse al niño de encima. Ninguno de los otros niños había sido castigado en ese momento. Mi esposa y yo casi lo perdemos. La escuela simplemente lo castigó sin saber qué pasó. Ahora les decimos a mis hijos que le griten a todo pulmón que deje de golpearlos o de lastimarlos si están siendo intimidados. Asegúrese de que todos puedan oírlo. Suena loco. Míralos a los ojos y hazles saber que lo estás haciendo a propósito para causarles problemas y que no tolerarás que te molesten. Asegúrate de tener un buen grupo de amigos que hagan lo mismo. A los agresores no les gustan los grupos de personas que se enfrentan a ellos. Hasta ahora ha funcionado. Editar, me di cuenta de que escribí mal principal, du. Felicitaciones por encontrar una buena solución al problema de su hijo. Pero también me preocupa lo que su escuela les está enseñando a los niños sobre cómo defenderse. Como adultos, es posible que no tengan a nadie cerca para intervenir y que no haya una autoridad en el camino para resolver la disputa. Mi esposa es maestra y está constantemente frustrada por lo indefensos que están los niños hoy en día. En mi opinión, las políticas que castigan a los niños por defenderse no hacen más que despojarlos de su capacidad de acción y provocar problemas peores en el futuro. Cuento mucho esta historia, pero estoy totalmente en contra de las políticas de tolerancia cero porque mi hermano fue intimidado durante meses en el autobús, a veces hasta el punto de causarle moretones, y la escuela no hizo nada ni siquiera cuando se le presentaron pruebas, pero cuando finalmente reaccionó y le dio un rodillazo al chico en la ingle, la escuela inmediatamente quiso suspender a mi hermano por un par de días. Mis padres terminaron yendo a la administración y mostrándoles que tenían pruebas de haber hablado con el director, y no se había hecho nada y los despidieron, pero desde entonces he estado en contra de la tolerancia cero. Hace muchos años, cuando estaba en la escuela secundaria, un chico en particular me acosaba. Aparte de las burlas generales y los insultos, una de las cosas que le gustaba hacer era fingir que iba a golpearme para intentar hacerme retroceder. Se llamó a profesores y administradores. Hablaron con el niño. A sus padres no les importaba, como adulto, ahora entiendo que el pobre niño tuvo una paternidad terrible. Finalmente, accidentalmente me abofeteó cuando solo quería fingir y yo me lamenté. A ambos nos dieron un día de suspensión. Era un montón de mierda entonces y todavía lo es. Esto es algo en lo que siempre me mantendré firme. Si el niño tiene la edad suficiente para hacer la pregunta, también tiene la edad suficiente para saber la respuesta. ¿Necesitas sentarte, dibujar un diagrama y sacar libros de texto cuando tengan 7 años? Probablemente no. Pero si hacen preguntas sobre la información errónea que escuchan de otros niños, haré todo lo posible para ser honesto y responder de una manera que, y con suerte, puedan entender. Estaba en la escuela de enfermería cuando mis hijos eran pequeños y les encantaba hojear mis libros de texto. Hacían preguntas, yo daría respuestas apropiadas para su edad. Nunca tuvimos the talk, pero estaba algo arraigado en la conversación cotidiana si surgía algo. Lo mejor fue cuando mi hijo, que estaba en 2º grado, me preguntó qué era una erección. Mi hija, que acababa de tener su primera clase de educación sexual en 5º grado, habló y dijo, oh, ya lo sé. Ahí es cuando un niño tiene un sueño realmente feliz y llega tarde a su cama. No solo tuve que evitar reírme, sino que también tuve que explicar las erecciones y los sueños húmedos.
En los 3 minutos que estuvimos en el auto, siempre en el auto, antes de dejarlos en la escuela. Hombre, esto es real. Recuerdo que los padres están muy equivocados acerca de cuando los niños empiezan a pensar y hablar sobre sexo. Y ahora, como padre, estaba lo suficientemente presente como para recordar mi infancia. Recuerdo que prácticamente en primero o segundo grado ya era un tema de gran discusión entre los chicos. Como dijiste también, mucha información errónea, pero teníamos una idea básica. Sin embargo, nuevamente fue un momento diferente. Todos hicimos suposiciones descabelladas y lo que pudimos reconstruir a partir de los medios. Creo que más tarde un niño encontró un Hustler que su padre tenía en casa y eso realmente nos dio una idea de su mecánica. Pero ahora los niños simplemente buscarán pornografía en la computadora y lo sabrán todo de inmediato. Un poco triste. Hombre, también debemos combatir la idea de que las niñas no se interesan por el sexo. Recuerdo que ya pensaba en cosas cuando estaba en primero o segundo grado. Tengo un recuerdo claro de haber intentado ocultar un dibujo de penes cuando tenía 8 años, al menos lo que mi mente joven había captado en breves vislumbres de niños de mi edad. No tengo idea si mis padres alguna vez lo encontraron. Dudo que hubieran sabido lo que estaba tratando de dibujar incluso si lo supieran. No fue hasta que cumplí los 20 que me di cuenta de que era normal que a las chicas también les gustara el sexo. Tanto tiempo y energía desperdiciados en culpa y vergüenza. Ahora, ¿cómo diablos voy a irme con mi angina de 200 libras golpeándome la nuca mientras ella se sienta en mi espalda para que no pueda respirar? Me suspenderás por darle una patada en el talón tan fuerte como pude en la cabeza para no morir. Que se jodan las cámaras. Jajaja, gracias a ti /diagonal Gretchen A por el oro. Sabía que nada menos que una historia de mierda de la escuela secundaria me haría famosa algún día. Jajaja. Incluso si la otra parte simplemente absorbiera los golpes y tratara de irse, pensaría que simplemente suspenderían a ambas personas de todos modos. Mis padres se quedaron en mi casa durante algunas semanas mientras cerraban la construcción de su nueva casa, y surgió este tema. Les dije lo estúpida que era su forma de pensar en este crecimiento, seguido de más de 20 ejemplos de ocasiones en las que si me hubieran escuchado cuando era niño, no habríamos estado en situaciones de mierda. Espero que cada vez que empezaron a discutir gritaste, esta es mi casa. Sin réplicas. Solo para entender el punto. Creció con un padre que era abogado. Siempre se me permitió argumentar mi punto. Hubo muchas ocasiones en las que ella todavía ganó porque era la madre en la situación. Pero ella siempre justificaba por qué y yo siempre podía defender mi caso. Y a veces yo también gané. Mi esposo fue criado para reaccionar cuando mamá y papá decían, salta, dices que tan alto. Sus padres todavía dicen que salten y ahora están enojados porque mi esposo es un hombre adulto y tiene su propia familia, ideas y necesidades y no pueden reconciliarlo. De todos modos, todos los niños pequeños son mini abogados. Ellos interrogarán y desafiarán cada regla que usted establezca como padre. Y si los niños se dedican al desarrollo de software, o a muchos otros campos, para ser honesto, tendrán dificultades con la metodología ágil de fallar a menudo, fallar rápido, fallar mejor. Pueden volverse perfeccionistas, lo que va muy en contra de una cultura que cambia rápidamente y entrega rápidamente. La perfección es enemiga de lo hecho. Y si los niños se dedican al desarrollo de software, o a muchos otros campos, para ser honesto, tendrán dificultades con la metodología ágil de fallar a menudo, fallar rápido, fallar mejor. El principal problema es explicar esto a la gerencia. Muchos gerentes se estresan debido a errores simples. Es mucho mejor detectarlos antes de su lanzamiento. Si gritas a los desarrolladores por errores simples, es mucho menos probable que confíen en ti. Significa que los errores más importantes quedan ocultos hasta el día del lanzamiento. Escuche atentamente todo lo que sus hijos quieran decirle, pase lo que pase. Si no escuchas con atención las pequeñas cosas cuando son pequeños, no te dirán las cosas importantes cuando sean grandes, porque para ellos todo siempre ha sido algo importante. Catherine Wayace. Amo a mis padres y todo eso, pero esto siempre ha sido un problema para mí. Cada vez que mis hermanos y yo nos peleábamos lo suficientemente fuerte como para llegar hasta ellos, básicamente decían que no les importaba. Realmente afecta la forma en que les presento la información y la frecuencia con la que busco ayuda. Es asombrosa la cantidad de padres que veo en las redes sociales compartiendo todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Tal vez Bobby no sepa lo que todos saben, que se presentó a la obra de la escuela pero no lo logró.
Puede que eso no sea gran cosa para ti, pero Bobby podría estar muy molesto en este momento y que todos los que conoce su madre den opiniones sobre él. Tema probablemente no ayude. Apesta incluso cuando un padre simplemente habla verbalmente de lo que está pasando en mi vida sin preguntar, y mucho menos publicarlo en línea. Uno de mis padres se jactó ante todos de que iba a estudiar Derecho en una universidad privada, más tarde decidimos que no podía ir por el costo. Ahora tener que tener esa discusión con todos los que les habían contado era agotador. Ahora imagina esa mancha de mierda en Facebook LMAO. Uf, lo mismo. Cada vez que un niño se lastimaba en el patio de recreo, se prohibía cualquier cosa que estuviera haciendo. Prohibieron las barras, el muro de escalada, luego los columpios, luego las pelotas, hasta que finalmente prohibieron correr por completo. Todo lo que podíamos hacer era quedarnos de pie y mirar el patio de recreo. No podíamos jugar a ningún juego porque cosas como las cartas de Pokémon, Bakugan y los borradores japoneses también estaban prohibidos. Afortunadamente, estas prohibiciones solo duraron unos pocos meses, tiempo suficiente para que las mamás sobreprotectoras, que amenazaban con demandar, se calmaran. Lo cual siempre me pareció gracioso porque estaba muy claro que no les preocupaba la seguridad, sino meterse en problemas con los padres. De lo contrario, las prohibiciones serían permanentes. Hicieron esto en la escuela de mis hijos. Poco a poco se prohibieron todas las actividades durante el recreo porque un niño podría lastimarse. Luego hicieron que la educación física fuera algo que se hiciera una vez a la semana. Mis hijos estaban rebotando en las paredes cuando llegaban a casa del colegio. Era casi imposible para ellos sentarse y hacer la tarea porque habían estado sentados todo el maldito día. Me dijeron eso todo el tiempo. Aunque sabía que era una tontería. Yo era un niño con sobrepeso. Tenía gafas. Tuve acné más tarde. Sabía que los chicos se estaban metiendo conmigo porque eso es lo que hacen los niños cuando no les agradas. Además, las chicas estaban haciendo lo mismo. Cuando finalmente tuve a alguien como yo, en la universidad, en realidad, nunca me molestó ni me intimidó. Esa es la manera que debe ser. En pocas palabras, la principal motivación de los agresores es encontrar a alguien por debajo de ellos para utilizarlo como saco de boxeo y afirmar su estatura. Una de mis cosas favoritas del fútbol es que, a pesar de lo masculino que es, hay muchas ocasiones en las que los aficionados y los jugadores han llorado y, en general, la gente no se burla de ello. Perder una final, descender, causar accidentalmente una lesión grave a otro jugador, perder una ventaja de 3 goles contra el Palace cuando todavía tienes posibilidades de ganar tu primer título de liga en décadas. El fútbol está sorprendentemente abierto a niños llorando. Recuerdo el rostro de Son Heung-min cubierto de lágrimas después de que accidentalmente le rompió la pierna a Andre Gomes en el partido Spurs vs Everton el año pasado. La herida era grave, pero parecía que Son acababa de asesinar a alguien. Me sentí muy triste por ambos. Invité a algunos amigos a hacer una barbacoa. Una de sus hijas estaba llena de energía después de algunos humos, corriendo y gritando. Su mamá dijo, está oscureciendo, será mejor que dejemos de gritar o los osos nos escucharán. El niño dijo, oh no, osos no, y estuvo callado toda la noche. Por mucho que odio mentirles a los niños, esa me encantó. Realmente no es una mentira. Si hubiera osos, seguramente habrían podido oír a los niños. Además, parece que a la gente se le enseña la noción incorrecta de que todo desacuerdo tiene que convertirse en una discusión, por lo que dar marcha atrás, admitir que se equivocó o cambiar de opinión se considera perder. Está totalmente bien cambiar cómo se siente acerca de un problema cuando se le presenta nueva información. No te debilita. Por supuesto. Se necesita más coraje para admitir que estás equivocado y estar abierto al cambio que seguir librando una batalla perdida. Si no contraatacas, se aburrirán y se irán. Problema, no, no lo hacen. Si te defiendes, te respetarán y te dejarán en paz. Problema, no, no lo hacen. Si vienes a hablar conmigo, lo solucionaré. Problema, no, no lo harás. El último fue el peor. Casi todos los profesores que he tenido dijeron eso y no recuerdo ni un solo caso de que los profesores detuvieran a los acosadores. Los niños que fueron acosados al comienzo de la escuela secundaria, que dura 5 años en el Reino Unido, eran exactamente los mismos que seguían siendo acosados al final. Hace unos días apareció una imagen en Tumblr sobre esto. No tengo el enlace, pero el texto es,
a veces la gente usa el respeto para significar tratar a alguien como una persona y otras veces usan respeto para significar tratar a alguien como una autoridad. Y a veces las personas que están acostumbradas a ser tratadas como una autoridad dicen, si no me respetas, no te respetaré, y quieren decir, si no me tratas como una autoridad, no lo haré. Tratarte como a una persona. Y piensan que están siendo justos, pero no lo son, y no está bien. Existe una diferencia entre tratar a alguien con respeto y respetar a alguien. Todos merecemos ser tratados con respeto, pero debemos ganarnos el respeto. Enseñarles el consentimiento temprano puede hacer maravillas cuando sean adultos, porque imagina esto. A los 4 años, la pequeña Abby tiene un tío que siempre quiere un beso en la mejilla de su sobrina. Algo en el tío hace que la pequeña Abby se sienta inmensamente incómoda. Los padres no se dan cuenta, o posiblemente no les importa, y la obligan a hacerlo de todos modos. A la pequeña Abby se le enseña a ignorar las campanas de advertencia que suenan en su cabeza. A los 25 años, la pequeña Abby se ha convertido en Abigail. Y hay un chico/chica en su lugar de trabajo que siempre quiere un abrazo de Abigail como saludo. La vibra general de su colega hace que Abigail se sienta extremadamente incómoda, pero lo hace de todos modos porque no sabe cómo imponer su propio espacio personal. Es necesario establecer límites con antelación y también es necesario reforzarlos. Si la pequeña Abby no quiere besar al tío, los padres deben decirle al tío que la pequeña Abby se siente incómoda al hacerlo y por lo tanto, el tío debe retroceder. A medida que la pequeña Abby crece, los padres deben enseñarle cómo reforzar sus propios límites. Puede parecer una cosa tan pequeña, pero no lo es. En realidad, es una de las cosas más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos. Nuestra hija de 3 años tiene un compañero de juegos que constantemente intenta besarla. Independientemente de COVID, tuve que decirle al chico que si ella no quiere un beso, ni siquiera en la mejilla o en la mano, él no podrá besarla. El papá se enojó y dijo, en broma, que solo quería un poco. Le respondí, tono de broma, que era hora de la charla de consentimiento y se ofendió mucho. Me parece más ofensivo que crea que el derecho de su hijo a obtener algo, a los 3 años, reemplaza la autonomía de mi hija. Dios mío, ¿estás robando lo que mi mamá dijo palabra por palabra? Durante años, mis hermanos actuaron como unos idiotas y yo me metí en problemas por defenderme. ¿Qué tal si en lugar de hacerme ser compasivo les enseñas a ser menos molestos? Exactamente. Empecé a cuidar a mi hermano y a mi hermana cuando era muy pequeña, alrededor de los 10 años, ellos tenían entre 6 y 8 años. Tan pronto como mis padres se fueran, actuarían como verdaderos monstruos. Hubo muchas ocasiones en las que llamé a mi mamá llorando porque se unían para joderme. Hasta el día de hoy no hay ningún reconocimiento sobre esa dinámica y sigo enojado. Por otro lado, desde entonces mis hermanos, ahora tienen 30 años, se han convertido en personas maravillosas, dulces y compasivas. Ahora me siento mucho más apreciado por ellos. Editar, redacción. Sí, hubo un hilo aquí hace unas semanas sobre padres, ¿por qué no dejan que sus hijos vean pornografía? Y lo que esperaba era que los adolescentes dijeran cuánto lo necesitan. Creo que la masturbación ha sido posible durante años sin ella. Y sí, el sexo representado está lejos de ser normal. No te atrevas a intentar decirme que el triple cortador de clítoris, follador de garganta, culo, kung fu, destructor de coño, Pape 9000 no es una posición real. Ver pornografía cuando era adolescente fue perjudicial para mi comprensión de las mujeres. Me hará estremecerme como loco y será inmensamente incómodo, pero planeo hablar con mis 3 hijos no solo sobre sexo, sino también sobre cómo debes comportarte antes de tener sexo. La idea de esto me da ganas de vomitar. Ahora están en la escuela primaria, pero esa conversación está por llegar. Están en la escuela primaria, por lo que al menos ahora puedes tener conversaciones apropiadas para su edad con ellos, así no es tan extraño y loco cuando tengas esas conversaciones más importantes más adelante, y todas las demás conversaciones entre ahora y entonces. Simplemente usar palabras adecuadas para partes del cuerpo, comprender el consentimiento en otros aspectos de sus vidas y otras cosas apropiadas para su edad. Por si sirve de algo, esta mujer te agradece por enseñarles a tus hijos este tipo de cosas. Es importante y les ayudará en la vida. Lo estás haciendo bien, papá, carita sonriendo. Una vez leí, y creo que en el NYT, no lo recuerdo, acerca de una clase de alfabetización sobre pornografía que se ofrecía en una escuela secundaria pública. La clase es una gran idea. Algunas de las citas de los niños fueron realmente inquietantes y resaltaron lo mucho que era necesario. Los niños, especialmente los varones, dicen cosas como las chicas del porno dicen que no,
Pero en realidad no lo dicen en serio, las chicas piensan que es atractivo que sigas adelante cuando dicen que no. Las chicas en el porno dicen que no, pero realmente no lo dicen en serio, las chicas piensan que hace calor cuando continúas cuando dicen que no. La clave es que el porno es para chicos. Está claro que son los chicos los que piensan que hace calor. El porno para chicas tiende a ser un poco diferente. Y sí, todos lo sabemos, no es exclusivo, y no todos los chicos bla bla, no todas las chicas, bla bla. Muchas chicas ven estos vídeos con saliva saliendo de sus narices y una pestaña postiza pegada a su mejilla manchada de rímel y masturbarse bastante fuerte. Muchos chicos se vuelven locos con mujeres completamente vestidas simplemente tocando a un tipo atado. Cualquiera puede interesarse por cualquier cosa. Pero hay tendencias. Hace poco escuché de un médico de cabecera que ven un número alarmante de chicas jóvenes con lesiones por tener sexo anal, y que muchas de estas chicas dicen que tuvieron sexo anal antes del sexo vaginal, porque eso es lo que los chicos jóvenes ven tan a menudo en el porno y eso es lo que quiero hacer. Y el concepto anal del porno es reprensible la mayor parte del tiempo, en mi opinión. Golpeándolo, martillando, arrancándolo, metiéndolo en la boca, luego metiéndolo en la vagina y luego volviendo al anal como si nada. Es este concepto de agujeros desechables abiertos para un amplio uso fácil, una fantasía, pero no siempre funciona de esa manera y no tiene por qué gustarte así. Tengo sexo anal con bastante regularidad con mi cónyuge y solo con un novio antes de conocerlo. No es una coincidencia que fueran socios respetuosos que no tienen problemas con los límites que yo necesitaba o si no estaba de humor. Soy de la opinión de que los adolescentes / adultos no deberían hacer anal con ningún chico, debe ser muy particular por ciertas razones. Por eso Pokémon es una caricatura tan buena para niños. Durante años, Asa ha hecho todo bien con el entrenamiento y el cuidado y perdió el campeonato. Odiaba la caricatura hasta que vi que ayuda a fomentar una relación sana con la pérdida. Perder con gracia y encontrarle valor es una de las habilidades más importantes. Quiero decir que al menos finalmente ganó. Lo mismo con Dragon Ball. Goku tuvo que perder el torneo mundial 2 veces antes de finalmente ganar. Incluso entonces, nunca dejó de mejorar. Que puede ser lo que quieras en la vida. Puede ser lo que quieras en la vida, siempre que ese deseo sea consistente con los recursos con los que naciste. A mucha gente común le gusta usar a personas como Bill Gates o Mark Zuckerberg como inspiración de lo que podrían lograr. Lo que no se dan cuenta es que esos tipos nacieron en un mundo de clase alta, lo que les dio el privilegio de poder abandonar Harvard y tener reuniones con capitalistas de riesgo de primer nivel y directores ejecutivos de empresas de primera línea que nosotros nunca hubiéramos tenido. El acceso a los También necesitas al menos algo de talento natural o herramientas físicas. Estoy bastante seguro de que incluso si lo hubiera dado todo en mi juventud, probablemente no habría llegado a la NFL, y mucho menos tenido éxito en la NFL. y a la edad adecuada. Nos enseñaron un poco en sexto grado, en el 11 a 12, y nuevamente en el noveno grado, en el 14 a 15, pero nuestra clase era demasiado inmadura para comprenderlo bien. Nos enseñaron más de lo que creo que a la mayoría de la gente se les enseña en las escuelas públicas, pero aún no lo suficiente. Salí con una chica de una escuela secundaria cristiana que pensó que podía quedar embarazada con cosas del trasero porque absorbería a los actores y que si tragaba esperma la dejaría embarazada. La supuesta solución estadounidense a la mala educación sexual es enseñarla antes. Hay niños de 8 años a los que se les enseña sobre sexo basado en la abstinencia en este momento porque quedan embarazadas el 13/12 porque no se les enseña educación sexual adecuada. Hace apenas unos días, mi hijo de 17 años estaba teniendo un día difícil. El típico estado de ánimo, no dormía bien, se sentía deprimido, solo quería que lo dejaran en paz. Bueno, su hermano pequeño, 11, quería mostrarle los nuevos juegos que tenía en Switch. El de 17 años atacó verbalmente y molestó al de 11 años. Salté allí mismo y le dije: está bien estar enojado, está bien sentirse como una mierda. No está bien desquitarse con nadie. Le dije que se relajara y tomara una siesta. Un par de horas más tarde regresó, se disculpó con su hermano y jugó con él durante un rato. Nahub, ¿no te sientes tan bien cuando suceden cosas así? Te hace sentir orgullosa de ser mamá. 100% tomaste la decisión correcta con esa situación, pero sí, las redes sociales hoy en día tienen que ver con el sexo y la violencia y esas cosas de me veo genial, presumamos de mí. Es horrible. Honestamente, vivimos en una sociedad donde esa es la norma.
Si aceptas la responsabilidad personal, otras personas aprovecharán la oportunidad de utilizarte como chivo expiatorio y echarte más culpa de la que mereces, solo para distraerte de sus propios fracasos. Este es el caso en la mayoría de los lugares de trabajo, se trata principalmente de parecer capaz. De la misma manera, la gente tiende a pensar que sus propios errores son simplemente eso, errores. Los errores de otras personas, sin embargo, se deben claramente a su estupidez / incompetencia / mal carácter / etc. Siempre pensé que eso era una estupidez. Por supuesto, soy una mujer muy sensible, pero nunca he visto nada malo en que los chicos muestren emociones. De hecho, pienso que un chico que llora y muestra emociones es más hombre que los chicos que las reprimen. Ahora, no odio a los chicos que no muestran emociones. Sé que eso está arraigado en muchos chicos, solo desearía que no lo fuera. Eso me llevó 6 años entenderlo. Cuando tenía 17 años respondí a un accidente en el que estaba mi amigo y del que murió. Pero siempre me dijeron que no mostrara emociones, así que todo quedó embotellado y enterrado profundamente. La ira, el miedo, la tristeza y el trastorno de estrés postraumático eran realmente malos hasta que finalmente me di cuenta de que los sentimientos son normales y naturales y no son un signo de debilidad en absoluto. La fuerza para superarlo estaba en esos sentimientos y afrontarlos adecuadamente. Pero ahora he cambiado permanentemente de eso. Todavía tengo problemas para mostrar emociones, pero puedo manejar mejor los sentimientos. Jajaja, ¿crees que están enseñando socialismo en Intro to Torch o algo así? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Cuántas personas crees que estudian siquiera una carrera política o económica, y mucho menos una que incluso discuta con frecuencia los méritos del socialismo o el comunismo sobre el capitalismo? ¿Has estado en un imán? Todos los que conozco en la universidad se emborrachaban mucho, intentaban echar un polvo y comían hamburguesas con resaca al mediodía de camino a una clase sobre cómo administrar una cuenta de redes sociales o lo que fuera. Ojalá todos mis compañeros de estudios fueran revolucionarios, pero a la mayoría de la gente no le importan estas cosas. Ignóralos. O nunca ha puesto un pie en una universidad y, en el mejor de los casos, se masturba con las conferencias de Jordan Peterson, o es un teórico de la conspiración que piensa que, en el peor de los casos, los judíos lo están haciendo. Creo que la gente también necesita aprender la diferencia entre excusas y razones. Tengo que reiterarle a la gente constantemente que cuando explico por qué no hice algo o lo hice incorrectamente, no es una excusa. Una excusa tiene la connotación de negligencia intencional. Para mí, una explicación es simplemente una verdadera razón de un accidente. Como sabes lo que siento, no quise olvidarte de devolverte la llamada. He estado ocupado todo el día. Para mí, eso no es una excusa. Creo que cuando la gente da excusas es una tontería. Prefiero que la gente sea sincera conmigo. Dime que lo olvidaste, dime que tenías otras obligaciones, dime que estabas ocupada con la familia y que era más importante en ese momento. No me gustan los mentirosos. Se debería valorar más la honestidad y creo que es importante recordarla con la idea de excusas y demás. Me cuesta mucho decirle a la gente que tenía una razón. Suena como una excusa, no importa cómo lo exprese. Como, tuve que ir al oculista en el último momento porque uno de los restos de mis gafas se desprendió y desapareció, por lo que el documento llegó con un retraso de unas horas. No sé por qué, es legítimamente lo que pasó, pero incluso a mí me suena débil. Durante mucho tiempo he sentido que nadie debería reprobar una prueba. Si obtiene respuestas incorrectas, se le pedirá que encuentre la respuesta correcta y la corrija. Repita hasta que todo esté bien, con las instrucciones adicionales necesarias para llegar allí. No es importante saber la respuesta correcta todo el tiempo cuando se le pide. Sin embargo, es muy importante saber cómo obtener la respuesta correcta, cómo entender por qué algo está bien o mal, y excepcionalmente importante, aprender que está bien equivocarse siempre que se corrija. Siento que calificar los exámenes de la forma en que lo hacemos, al menos en los EU, hace que la gente esté programada para pensar que equivocarse es malo. Y eso hace que la gente luche increíblemente duro para nunca admitir que estaban equivocados, lo que posiblemente conduce a la mayoría del resto de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Requeriría una revisión del sistema educativo estadounidense. Un buen comienzo sería, 1. Exigir que todos tengan tiempo libre en la sala de estudio incorporado en su horario para hacer lo que sea necesario, incluidas las repeticiones de exámenes. Un estudiante no necesita estar abarrotado de estudio al máximo con intervalos de 10 minutos entre clases con una pausa para el almuerzo. 2. Las pruebas deben realizarse con la intención de ayudar al estudiante a aprender y encontrar lagunas en su conocimiento.
Los exámenes no se deben dar simplemente con X y puntos restados y listo. Debería decir algo como, esta pregunta / sección pone a prueba tu comprensión de, tema. Si te equivocaste en esta pregunta, vuelve a leer X página y... Por cierto, mis padres son personas muy agradables, pero yo fui su primer hijo a principios de los 90, así que no sabían realmente cómo lidiar con un niño que llora. Los padres pueden ser personas muy agradables, pero al final, son solo humanos. También. No creo que nadie pueda decir que tiene padres perfectos que nunca cometieron errores. Sé que mucha gente siempre dice, bueno, yo nunca haría ___ como padre / si fuera padre, pero luego hacen otra cosa que también es estúpida. Ser imperfecto es ser humano. Sin embargo, nunca tomar posesión de los propios fuck-ups es una mala crianza. Gracias por todo el entusiasmo de mamá y papá. Jesús, mi mamá hizo eso durante años y fue muy malditamente manipulador. Demuestro que estoy molesto o enojado, sabes que me recuerdas a tu padre, gracias mamá. Jodidamente gracias Edith Fuit. Mi padre es una persona extremadamente comprensiva y afectuosa que nunca dijo nada sobre mi mamá después de que se separaron. Tuvieron problemas pero él lo mantuvo entre ellos. Edición doble. Mi mamá era una madre buena y muy comprensiva, pero nunca superó el divorcio y manejó su enojo de mala manera. No la odio, lo hemos hablado de adultos y ella ve que lo que hizo fue negativo para mí. La próxima vez que ella diga bueno, tal vez sea porque comparto la mitad de su ADN, tal vez deberías haber tomado mejores decisiones en el pasado y no tendrías un recordatorio andante. Aunque es una advertencia justa, me echaron por una semana diciendo esto. Fue algo realmente extraño ir a la universidad porque comencé a pensar más por mí mismo y a cuestionar a los adultos. Te hace darte cuenta de lo complicado que es el mundo porque, cuando eres niño, asumes exactamente lo que dices. Fue casi chocante darme cuenta de que mis padres, en realidad, no lo sabían todo. Me quitó mucha presión de aprender todo para ser adulto. Hasta entonces no sabía que me sentía así, es muy raro. Cara pensativa. No era una política oficial, pero teníamos mucha discreción en la guardería en la que trabajaba. Hice casi todas las cosas que enumeraste en la publicación. Parte de ello fue un esfuerzo consciente y parte fue natural. Recuerdo que al principio vi la sorpresa en las caras de los niños de 3 años cuando dije que no. Timmy no tiene que darte ese juguete. Y no lo sabrías, una semana después de la rutina y los niños no pelearían. Creo que decirles a los niños que pueden acercarse y tomar algo porque compartir provoca más peleas. Son humanos diminutos y merecen tener algo de agencia. Decir no al contacto no deseado, decir no a otros niños que los molestan y no decirles que se lleven bien, y tuve la clase con el mejor comportamiento. Anecdótico, pero sé que importó. Dios, me encanta esto. Tengo un niño pequeño y estamos tratando de enseñarle a turnarse en lugar de compartir. Mi hermana siempre le está diciendo a su hijito que comparta, entonces cuando mi hija le arrebata algo, yo la regaño y que no le toca y tiene que esperar, pero mi hermana regaña a su hijito y le dice que comparta sus juguetes y dejar que mi hija tenga un turno. No. No tiene que compartir nada. Él no tiene que darle un turno simplemente porque ella lo exige. Generalmente se regalan juguetes entre sí, pero sus favoritos o aquellos con los que juegan no tienen por qué compartirse automáticamente. Es tan difícil tener una crianza diferente. La parte siniestra de mis cosas saben exactamente lo que están haciendo. Su objetivo es educar a los niños para que guarden silencio sobre la injusticia, no se defiendan y acepten el abuso de otros con mayor fuerza, como sea que se defina. Exactamente lo que querría si fuera un oligarca. Si se castiga a las personas que denuncian delitos de los que son víctimas, las denuncias de delitos bajan mucho. Mirar. Ahora casi no hay delitos, excepto los que ocurren justo enfrente de las autoridades. En la escuela primaria me suspendieron por defenderme de 2 niños que venían detrás de mí. Mi mamá me castigó y cuando llamé a mi papá para contarle lo sucedido, mis padres estaban separados y vivían en diferentes países, él estaba muy orgulloso de mí. Tengo la misma historia. Mis atacantes no fueron suspendidos, ni siquiera detenidos. Por alguna razón no relacionada, los neumáticos del auto del subdirector fueron cortados cada pocos años después de que dejé la escuela y un padre le dio una paliza hace unos años. Realmente inspira a la comunidad a actuar. Felicitaciones por encontrar una buena solución al problema de su hijo. Pero también me preocupa lo que su escuela les está enseñando a los niños sobre cómo defenderse. Como adultos,
Es posible que no tengan a nadie cerca para intervenir y que no haya una autoridad en el camino para resolver la disputa. Mi esposa es maestra y está constantemente frustrada por lo indefensos que están los niños hoy en día. En mi opinión, las políticas que castigan a los niños por defenderse no hacen más que despojarlos de su capacidad de acción y provocar problemas peores en el futuro. La escuela instaló una cámara adicional para esa área, punto muerto. Además, tienen un maestro adicional durante los descansos específicos para ayudar a observar. Hasta el momento no se han reportado otros incidentes. Creo que la escuela realmente lo está intentando y es posible que haya aprendido de este incidente. Desde entonces, mi hijo se destacó en la escuela y, créanlo o no, se hizo amigo de uno de los atacantes ese mismo año escolar. Niños, SMH. Estaba en la escuela de enfermería cuando mis hijos eran pequeños y les encantaba hojear mis libros de texto. Hacían preguntas, yo daría respuestas apropiadas para su edad. Nunca tuvimos de top, pero estaba algo arraigado en la conversación cotidiana si surgía algo. Lo mejor fue cuando mi hijo, que estaba en segundo grado, me preguntó qué era una erección. Mi hija, que acababa de tener su primera clase de educación sexual en quinto grado, habló y dijo, «Oh, ya lo sé». Ahí es cuando un niño tiene un sueño realmente feliz y llega tarde a su cama. No solo tuve que evitar reírme, sino que también tuve que explicar las erecciones y los sueños húmedos. En los 3 minutos que estuvimos en el auto, siempre en el auto, antes de dejarlos en la escuela. De manera similar, yo crecí en una granja ganadera. La reproducción sexual se enseñó desde muy temprana edad de una manera bastante clínica. Siempre estuvo muy por delante en la escuela, lo que hizo que esa sección de la clase de biología fuera muy sencilla. Hombre, también debemos combatir la idea de que las niñas no se interesan por el sexo. Recuerdo que ya pensaba en cosas cuando estaba en primero o segundo grado. Tengo un recuerdo claro de haber intentado ocultar un dibujo de penes cuando tenía 8 años, al menos lo que mi mente joven había captado en breves vislumbres de niños de mi edad. No tengo idea si mis padres alguna vez lo encontraron. Dudo que hubieran sabido lo que estaba tratando de dibujar incluso si lo supieran. No fue hasta que cumplí los 20 que me di cuenta de que era normal que a las chicas también les gustara el sexo. Tanto tiempo y energía desperdiciados en culpa y vergüenza. No solo esto, sino que la pornografía tampoco es una buena educación. Hay muchas cosas en el porno que casi nunca sucederían en la vida real, o que serían increíblemente dolorosas o muy peligrosas si alguien las probara. Puede ser bueno para explorar intereses, pero no mucho para enseñarle a alguien algo más. Mi esposa lo compara con aprender a conducir jugando a Need for Speed. Una vez, cuando tenía 7 años, mi familia salió a comer. Le dije a mi mamá que el pollo no estaba bien cocido y que no lo comería y que no quería que lo hicieran. Mi mamá me dijo que no respondiera ni fuera irrespetuoso. Todos se lo comieron menos yo. Todos sufrieron una intoxicación alimentaria menos yo. Imagine a un niño que tiene un pensamiento único y razonable que también es preciso. ¿Loco? Esto me pasó cuando era niño, excepto que era suero de leche agrio en un lugar de panqueques. Ya era un niño quisquilloso, en realidad, simplemente tenía papilas gustativas muy sensibles, así que mis padres lo ignoraron porque estaban en una parte diferente del país y aquí hacen las cosas un poco diferentes. Afortunadamente, el restaurante se dio cuenta de su propio error, retiró los pedidos y nos preparó comida nueva. Mis padres todavía no me escuchan. Soy un veterano de 28 años. El verano pasado fuimos a visitarlos y mi papá nos llevó en su barco. Mencioné que mi papá se estaba acercando demasiado a las boyas de concreto. Él lo ignoró. Un poco más tarde, él realmente estaba encendiendo el motor y se dirigía hacia uno y le grité 2 veces. «Vamos a golpear la boya». «Más despacio». Golpeamos la boya. Le causó cientos de dólares en daños a su barco. Él nunca escucha. Ese tipo de personas suelen ser las mismas que se niegan a aceptar que cometieron un error después del hecho y dicen, «Mierda, supongo que debería haberte escuchado». No, son el tipo de personas que se enfurecen porque algún idiota puso esa boya ahí, o porque algún idiota no la marcó lo suficientemente bien, o porque algún idiota diseñó el barco para que fuera demasiado débil. Siempre es culpa de otra persona que haya cometido un error. Apesta incluso cuando un padre simplemente habla verbalmente de lo que está pasando en mi vida sin preguntar, y mucho menos publicarlo en línea. Uno de mis padres se jactó ante todos de que iba a estudiar Derecho en una universidad privada. Más tarde decidimos que no podía ir por el costo. Ahora tener que tener esa discusión con todos los que les habían contado era agotador. Ahora imagina esa mancha de mierda en Facebook LMAO.
Puedo relacionar. Mimi publicó todo sobre el defecto de nacimiento de mi hijo mientras estaba embarazada después de que le pedí que no lo hiciera. No quería que todo el embarazo se tratara de eso y, sinceramente, no tenía muchas respuestas a las preguntas que hacía la gente. No tengo Facebook, así que después de que ella lo publicó, recibí un montón de mensajes de la nada al respecto. Ese día realmente fue un asco. Hicieron esto en la escuela de mis hijos. Poco a poco se prohibieron todas las actividades durante el recreo porque un niño podría lastimarse. Luego hicieron que la educación física fuera algo que se hiciera una vez a la semana. Mis hijos estaban rebotando en las paredes cuando llegaban a casa del colegio. Era casi imposible para ellos sentarse y hacer la tarea porque habían estado sentados todo el maldito día. Eso es una locura. Educación física era mi clase favorita cuando jugábamos juegos reales y no bailes en cuadrilla o estiramiento. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.